Susana, bienvenida, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Martín. Un gusto compartir contigo este espacio informativo. ¿Qué hay que interpretar con respecto a la intención china a través de la imposición de esta norma? Bueno, lo que está buscando el gobierno de la República Popular de China, es decir, las autoridades de Beijing, es controlar y devolver al carril a los ciudadanos de Hong Kong, que como recordarás, Martín, el año pasado se manifestaron de manera muy masiva, pero también de manera muy violenta, desencadenando también una reacción, podríamos decir, violenta, pero a la vez brutal de la policía, que ellos exigen ahora cuestionar, y en realidad es una medida para someter la voluntad de soberanía y la voluntad de mantener un estatuto, una autonomía especial de la que gozan todos los ciudadanos de Hong Kong. ¿Qué significa Hong Kong para China y para Asia? Bueno, tenemos que recordar que Hong Kong es un hub comercial en Asia, pero que además es un centro financiero y de negocios muy importante, no solo para China, sino también para aquella región de Asia, y por tanto ya tiene un estatuto diferente al que tenía, por ejemplo, Macao, la ex colonia portuguesa, sobre la que también se impone ahora la misma ley de seguridad nacional, pero sin estos ribetes, sin estas repercusiones que vamos a ver en las próximas semanas en Hong Kong. Pero China lo que quiere es controlar, como dicen las autoridades chinas, el cáncer de Hong Kong. Realmente tienen ansias de venganza porque su prestigio quedó muy maltrecho con las protestas, con los manifestantes de Hong Kong que le dijeron al mundo que ellos no quieren que China vuelva a imponer todo su control, o más bien que mantengan su estatuto, una autonomía de la cual disfrutaron también cuando eran colonia británica, y que en 1997, cuando se retornó a la soberanía de China, el gobierno central de Beijing se había comprometido mediante acuerdos firmados en 1984 con el Reino Unido de mantener ese régimen especial, porque es una región administrativa especial. Hong Kong, por tanto, disfruta de una autonomía, pero condiciones económicas y financieras también ilegales, muy distintas a la de otras regiones de China. ¿Y qué repercusiones, digamos, genera en la comunidad internacional esta intención, esta norma, esta ley de seguridad nacional que China aplica sobre Hong Kong? Bueno, pues por ahora lo que no sabemos qué va a pasar finalmente con el gobierno de Estados Unidos, que como también sabes, hasta este año mantuvo una suerte de guerra comercial, pero también por la influencia geoestratégica de China en aquella parte del mundo. Entonces, sabemos que existe un acta pro democracia y para mantener los derechos humanos para Hong Kong desde 1992, firmado así por el gobierno de Estados Unidos, y que por tanto Trump está pidiendo al secretario de Estado, Mike Pompeo, que testifique y asegure al Congreso de la Nación que realmente Hong Kong sigue manteniendo ese estatuto de autonomía especial. Pompeo ya ha dicho que eso no es así, con lo cual se prevén sanciones económicas para China, pero también que pueda haber una suerte de represalia a algunos oficiales de Hong Kong por haber permitido esta pérdida de soberanía o esta pérdida de control de la jefa de la administración en Hong Kong, que es Carrie Lam. Lo que sí sabemos es que la Unión Europea se ha limitado solamente a expresar preocupación por la situación en Hong Kong y amenaza con consecuencias graves a China. Esto es un brindis al sol porque las autoridades de Beijing saben perfectamente que hay disenso en la Unión Europea, que no están todos unidos, pero que por otra parte están sumamente preocupados por la incertidumbre que ha generado la pandemia del COVID-19 y no están en condiciones de exigirle o de imponer sanciones económicas a China. Sin embargo, es interesante saber, Martín, que Australia tiene una gran cantidad de ciudadanos de Hong Kong residiendo con una visa transitoria o de, digamos, a término en Australia, y ahora se les acaba de renovar esa visa por 5 años más, y Australia le ha pedido a sus ciudadanos australianos residiendo en Hong Kong que consideren el retorno al país porque podrían caer presos con esta nueva ley de seguridad nacional, porque recordemos que lo que la ley busca es perseguir los actos de subversión, de terrorismo, de violencia y de colusión con fuerzas extranjeras que pongan en peligro la seguridad nacional. Ese es un término demasiado amplio, Claro. demasiado elusivo, y podría realmente ampliar los poderes de China en Hong Kong. Pensando en las repercusiones más regionales, o sea, en esa región del mundo, China hace mucho sostiene un diferendo con Taiwán. ¿Juega ese problema en esto que se plantea ahora con Hong Kong?
Pues claro que sí, porque en las elecciones de principios de este año, de enero del 2020, los ciudadanos de Taiwán votaron con la cabeza puesta en lo que había sucedido con las protestas en Hong Kong y la manera en que realmente manejaron las autoridades de Beijing esas protestas, que no fue de alguna manera con un tono conciliador y buscando una negociación, un acuerdo, un consenso, sino todo lo contrario, con represión. Con lo cual ellos votaron a favor de terminar con un acuerdo que habían estado negociando con las autoridades de Beijing, de una fórmula que se conoce como un solo país, dos sistemas. Eso parece ahora realmente papel mojado, parece que esa posibilidad de unificar a Taiwán junto con China, la China popular, la China continental, cada vez se aleja más ese espectro, y esto pone todavía más enojados a los oficiales del Partido Comunista, el Partido Único de China. Por eso es que quieren de alguna manera someter y hacerle hincar la rodilla a los ciudadanos de Hong Kong, que a su vez temen realmente que se alejan de la democracia y que de alguna manera China lo que quiere es acabar con ese estatuto de autonomía. Por eso hay que entender cuál es el trasfondo de esta ley de seguridad nacional, que va mucho más allá de una política doméstica implementada por un país soberano como es China. Para cerrar, Susana, algo ya hablamos de lo que por lo menos le importa de todo esto, o qué es lo que importa de todo esto en los centros de poder de Occidente. Hablamos de Europa, hablamos de Estados Unidos. ¿Qué pasa con Latinoamérica y en particular con el interés de Uruguay o con la mirada que se debe tener desde aquí con respecto a este diferendo? Bueno, yo creo que primero que nada hay que estar siempre atentos. Un país pequeño como es Uruguay tiene que estar, y con vocación de insertarse internacionalmente en otros mercados, hay que estar muy atento a este tipo de políticas, porque acaban teniendo otro tipo de aristas. Por ejemplo, ya sabemos ahora cómo se las gastan las autoridades de Beijing, que no respetan siempre los acuerdos firmados, en este caso con el Reino Unido, pero que además quieren dar vuelta a la página y convertir a Hong Kong en una ciudad más bajo control y dominio y la misma política que rige al resto de regiones de China. Pero es que, por otro lado, recordemos que China es un socio comercial vital para las economías latinoamericanas, especialmente ahora en épocas de recesión económica por el COVID-19. Recordemos que es el socio número 1 o número 2 para todos los países sin distinción en el continente, o sobre todo a nivel de Latinoamérica, quizás no para Estados Unidos más al norte, pero sí para los latinoamericanos. Entre otras cosas, Uruguay le vende muchísima soja, por ejemplo, a China, pero es que además Hong Kong es un centro y un hub comercial, financiero muy importante, y hay que tener en cuenta estos cambios, cómo afectan a aquella región, pero cómo pueden impactar en los negocios bilaterales, Martín. Muchas gracias, Susana, por la columna de hoy. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Muchas gracias. Buenas noches.